Hola, muy buenos días. Un cordial saludo de parte de todos los ministerios que formamos Iglesia de la Ciudad. Esta mañana, aparte de saludarnos, estamos sumamente contentos de ya tener una fecha de regreso a nuestra casa, la cual, como ya ustedes han podido observar durante las diferentes plataformas digitales que utiliza su iglesia, pues será a partir del 6 de diciembre. Por lo cual les rogamos que estén atentos a las diferentes noticias que vamos a estar brindando, obviamente relacionadas con todo el tema de la reapertura de la iglesia y sobre algunos detalles que consideramos que es importante que todos manejemos. Pero sí, como les digo, estamos muy felices de ya tener una fecha y sobre todo les pedimos que continúen orando por su iglesia, que continúen orando por todas esas personas que han hecho un esfuerzo sencillamente increíble para poder realizar esto. Obviamente todo bajo las estrictas medidas de seguridad que debemos de tener, pero sobre todo para agradar a Dios, sobre todo para podernos congregar, sobre todo para estar en familia, reunidos y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta mañana vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado El poder de la oración. Sé que hemos conversado muchísimas ocasiones, muchísimas veces de lo importante que es orar. Sé que muchos de nosotros ya oramos. Sé que también a muchos de nosotros a veces nos cuesta un poquito orar. Sé que a veces nos cuesta orar en familia. Sé que a veces nos cuesta establecer esa comunicación por medio de la oración que es tan importante para nosotros los hijos de Dios tener. A veces cuesta, ya sea por el cansancio, ya sea por el trabajo, ya sea por el estrés, ya sea porque estamos enojados, ya sea porque sentimos que Dios no nos escuchó y nos cansamos de orar. Y aquí es un claro llamado a que tenemos que seguir orando. Como he hablado con muchísimos de ustedes, sigamos orando, estamos esperando una respuesta, sigamos orando, no pierda la confianza, no pierda la fe, siga orando, siga orando. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos específicamente en Santiago que nos hablan de la oración y de cómo hay puntos específicos en los cuales nos piden que podemos orar y obviamente de ahí se abre una gran gama de oportunidades en las cuales podemos utilizar la oración. Eso sí, antes de empezar ya con el mensaje, le voy a pedir que ore conmigo. Póngase cómodo ahí usted donde esté, en su hogar, a donde quiera que se encuentre. Tómese de la mano de los suyos y ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente congregados en tu nombre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todas esas cosas que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias. Elevamos una oración, Señor, desde nuestro corazón, Padre, agradeciéndote por absolutamente todo lo que nos das, Señor. Gracias de verdad. Nunca me cansaré y nunca nos cansaremos como iglesia de darte gracias por tanta bondad. Gracias por tanta fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Te ponemos el mensaje de esta mañana, Padre, para que tú te glorifiques en él. Para que por medio de la oración aprendamos, Señor, por medio de tu palabra también aprendamos, Padre, qué tenemos que hacer para estar más cerca tuyo, Señor. Y para que tú, Señor, nos muestres la guía para poder salir de esos baches en los que muchas veces sentimos que nos encontramos y que nos pueden llevar a la ruina o al lodo, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por hoy. Y te pido, Señor, te pido, Padre, que quites toda humanidad que haya en mi persona o en las personas o los hermanos que están viendo este mensaje. Quita cualquier obstáculo que quiera impedir, Padre Santo, nuestro crecimiento en ti. Te pido, Señor, que alejes todo pecado de nosotros y que nos des la sabiduría y el discernimiento que debemos de tener, Padre, para estar cada día más cerca de ti, de creer cada día en ti, aún más, Señor, y de confiar en ti cada vez más. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de iniciar con lo que les comentaba de Santiago, en el libro que hoy nos vamos a basar un poquito para este mensaje, yo quiero que recordemos lo dispuesto en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 18. Y sí, es uno de mis preferidos, lo confieso, me encanta. Y acompáñame a leerlo, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para usted y para mí en Cristo Jesús. ¿Por qué primero hago mención de esto? Porque la oración tiene que ser algo constante. La oración, esa comunicación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor, tiene que ser algo recurrente, tiene que ser algo diario, constante. Tiene que ser en momentos más que específicos de nuestros días, en momentos determinantes de nuestros días. No es solo, y disculpen como lo voy a decir, algo repetitivo, donde yo digo gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. O Dios, te pido ayuda, te pido ayuda, te pido ayuda, te alabo, te alabo, te alabo. Respeto eso. Pero nuestra oración como recurrente a nuestro Señor tiene que ser algo efectivo, tiene que ser algo impactante con Dios, donde nuestra comunicación con Él tiene que verse ahí reflejada por medio de la oración. Cuando abro los ojos, cuando voy a ingerir algún alimento, cuando iba a dejar a mis hijos a la escuela, o cuando ellos van para clases o están en clases, tenemos que orar por ellos, por mi esposa, por su esposo, por su esposa, por los suyos, por su familia. Tenemos que estar orando constantemente. Y como dice su palabra, tenemos que dar gracias a Dios en todo. A veces se nos olvida en nuestras oraciones dar gracias a Dios. No, dele gracias a Dios. Yo sé que hemos hablado incluso de que muchos estudiosos y muchos expertos a veces no se ponen como de acuerdo en la estructura de una oración, pero es que Dios, más que estructurar una oración, necesita una oración llena de Jesús, una oración donde nosotros estemos aceptando a su Hijo como nuestro amo, Señor y Redentor. Esa es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nos acostumbramos y hacemos hincapié en que sí, que primero tenemos que dar gracias o adorar y exaltar el nombre de Dios, después tenemos que pedir perdón y después tenemos que hacer nuestras peticiones, ¿no? Y que si no es doblando rodilla no es efectivo, y que si es acostado en la cama, que la cama es para dormir, no es para orar, y que entonces es una falta de respeto para Dios. Y hacemos muchos rituales para las oraciones y yo lo respeto muchísimo, se los aseguro, familia, lo respeto. Pero aunado a todo eso que muchas veces ya nosotros nos acostumbraron o nos acostumbramos o acostumbramos a los otros a realizar, lo que Dios quiere es una oración sincera. Dios quiere una oración sincera. Él no quiere repeticiones de nuestras oraciones. Él quiere oraciones del corazón. Él quiere una oración que venga del cimiento de nuestra vida. Dios quiere una oración, como les decía hace unos segundos, una oración de personas que realmente aceptaran a su Hijo Jesucristo en su vida como nuestros salvadores. Esa es la oración que nuestro Padre quiere. Esa es la oración que podemos considerar efectiva. Pero a veces lo hacemos como un mandato. A veces lo hacemos como una exigencia, a veces lo hacemos por salir del paso, a veces lo hacemos sin mayor gozo. Y a pesar de las aflicciones, que ahorita vamos a ver eso, de las aflicciones que nosotros podamos tener o en las cuales nosotros nos veamos involucrados, nuestras oraciones, ojalá, como dice su palabra, tienen que ir llenas de gozo, de alegría, porque le estamos orando al Padre vivo, le estamos orando al Padre eterno, le estamos orando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Todopoderoso, al Omnipotente. Es al que le estamos orando, no es a cualquiera, es a Dios, a nuestro Padre.
Es a Él el que le estamos orando. ¿Cómo vamos a orar con pereza? ¿Cómo vamos a orar y ni siquiera nos dimos cuenta si concluimos o no la oración? ¿Cómo vamos a orar así? Y estoy hablando de primero, como siempre. No podemos orar así. No pueden ser las cosas a la carrera. Y como he puesto muchos ejemplos, incluso cuando nos reuníamos presencialmente en iglesia, ahora gracias nuevamente por aceptarnos en su hogar y ahorita nos reunimos nuevamente en iglesia, Dios mediante. A veces llegamos, ya nos levantamos tarde y mientras nos estamos lavando el cabello, bueno, algunos tenemos ese sueño, mientras nos estamos lavando el cabello, estamos haciendo la oración de la mañana. A algo tenemos que robarle tiempo a veces, en el buen sentido de la frase, para orar. Si no tenemos el hábito, a veces tenemos que robarle el tiempo a algo, de lo cual sí tenemos el hábito para orar. Llámele sueño, llámele telenovela, llámele plataformas de series continuas, para no decir nombres. Algo tenemos que robarle tiempo para orar, para dedicarnos a la oración. Y vamos a ver el poder de Dios por medio de su oración. No es el poder nuestro. No es porque yo ya oré y listo. Dios lo hizo. Si es la voluntad de Él, sí, y en el tiempo de Él. Pero sigamos orando y pidámosle a Dios sabiduría para hacer la correcta oración. Y abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos nuestra vida. Aceptemos a Cristo y oremos. En todo tiempo, sin cesar, en todo momento. Ahorita vamos a ver, como les decía, en Santiago, cómo Dios nos pone el ejemplo de aspectos donde nosotros podemos orar y que a veces nos cuesta orar. Y si usted ya lo hace, excelente, me alegra en el corazón, continuemos haciéndolo. Por ejemplo, vemos que es en aflicciones, cuando hay alegría, cuando hay enfermedad. Ahí vamos a ver el poder de la oración, tal cual está descrito en Santiago. Acompáñenme a leer, por favor, Santiago capítulo 5, verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está lanzando una pregunta. Como usted lo puede observar ahí en su Biblia, hay un par de signos de pregunta ahí. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ah? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Sabe qué me llamó poderosamente la atención acá? Primero, que en esa pregunta nos está dando a entender que podemos estar sometidos a algún tipo de aflicción. Como hemos visto grandes ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron una relación excepcional con nuestro Señor y tenían aflicciones. Vivieron aflicciones. Y oraron. Y establecieron una relación con Dios. Nosotros podemos también vernos sometidos a algún tipo de aflicción, algún tipo de pena, de dolor o sufrimiento, que es por ahí uno de los conceptos que nos encontramos de qué es o qué son las aflicciones. Dice que es un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Y nosotros viendo los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, recordemos a Job, a David, a Ana, a Jesús. Hay diferentes circunstancias por las cuales nosotros podemos vernos sometidos o involucrarnos, someternos a esas aflicciones. Llámele por un tema espiritual, llámele por un tema material, llámele por un tema familiar, llámele por un tema laboral. Hay millones de situaciones en las cuales nosotros nos podemos ver involucrados en aflicciones en nuestra vida. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que orar cuando estemos afligidos. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Aquí también hay algo que me llama la atención. Y vea que lo está haciendo en plural. Le está hablando, contextualizándolo a nosotros, ¿verdad? Hoy, le está hablando a esta iglesia. Le está hablando a su familia. Le está hablando a su comunidad. Le está hablando a sus amigos. Le está hablando, a sus compañeros de trabajo. Y si usted sabe que hay una persona que está afligida, tiene que hacer oración por esa persona que se encuentra afligida. O debemos.
Deberíamos hacer oración por esa persona que se encuentra afligida. Si nosotros sabemos que hay alguna persona que por alguna situación está sufriendo, pasando algún dolor o tristeza o estrés, tenemos que orar por esa persona. Muchas veces, de igual forma, tenemos la costumbre que uno va repartiendo compromisos de oración. Aquel tiene un problema, yo oro por usted. Aquel tiene un problema, yo oro por usted. Si usted promete o dice que va a orar por una persona, estoy orando por mí, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por esa persona. Esa persona ya está contando con su oración. Esa persona ya está contando de que usted saca tiempo para hablar con Dios. Y que es un cristiano, llamémosle maduro también en ese sentido, porque usted ya saca tiempo para orar con Dios y usted está ofreciendo sus oraciones. Si usted hace ese ofrecimiento tan responsable, cúmplalo. Si yo hago ese ofrecimiento, debo de cumplirlo. Debo de cumplirlo. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Hay muchas situaciones por las cuales tenemos que orar. Hay un término acá que me llama mucho la atención y quiero mencionarlo hoy, y es haga, ¿verdad? Y usted va a decir, pero ¿qué le pasa a Héctor? ¿Va a dar una clase de español? No, viera qué malo era yo en español, y hasta la fecha también. Viera cómo me costó en el cole, y ahora, hoy en día, quien me salva es Word. Se lo digo así, Microsoft Word, Microsoft Word, o el corrector ahí que hace las correcciones automáticas. Es que me salva, soy malísimo en español. Lo confieso. Pero buscando un poquito ahí, veamos que la palabra haga es una conjunción del verbo hacer, que significa realizar una actividad que comporta o nos lleva a un resultado. Entonces, cuando yo leo Santiago 5:13 dice, haga oración. O sea, tenemos que actuar, porque viene, como dice el significado, de el verbo hacer. ¿Y qué es un verbo? Accionar, reaccionar. O sea, si nosotros estamos afligidos, o si sabemos que una persona está afligida, nosotros tenemos que ponernos a orar. Tenemos que ponernos en acción. Que a veces cuesta, sí, pero sacúdese. Que a veces es que me siento deprimido, ¿cómo voy a orar? Sacúdase, ore, a como pueda, ore. Ese es su salvavidas, por llamarlo así. Ore, oremos con fuerza, en todo momento, levántese, ore. Ore, ruégale al Padre, pídale a Dios. Creo que muchos de nosotros, creo que yo hubiera preferido que ese versículo dijera así. Es un ejemplo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? No haga nada. Versión de Héctor de esta Biblia. No haga nada. Jesús te dice, yo te saco de esa aflicción o yo te quito esa aflicción. No te muevas. No. Está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pellízquese. Muévase. Actúe. Trabaje, dinamismo, es lo que nos está pidiendo el Padre. Tenemos que actuar. ¿Qué cuesta? Podría ser, pero para Dios no hay nada imposible. ¿No sabe cómo orar? Pídale a Dios. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Él que le enseñe cómo orar. Pídale a Él que le dé la fuerza para que aceptemos a Jesús como nuestro amo, Señor y Redentor. Y actuamos. Así actuamos. Así debemos de actuar. Así debemos de trabajar. Dice Santiago 5:14, perdón. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Muchas veces se nos olvida cuando estamos alegres. Cuando estamos alegres muchas veces se nos olvida que nos motivó a estar alegres, que es Dios. Cuando estamos alegres, por ejemplo, ponga a un chiquito, un pequeño, un infante. Cuando está alegre, supongamos cuando le regalan algo. Ahora que la liga va de primer lugar, entonces uno va alegre, esperando que ahora sí llegue a la 30. Entonces ahí
escondiendo un poquito la alegría, pero por dentro ando uno alegre, guardando esperanza de que llegues a 30. Ya dejemos de bromear. ¿Cuándo estamos alegres? Cuando recibimos algo, cuando Dios nos da algo, cuando sentimos que Dios nos escuchó y trajo esa petición y nos dio ese milagro, o nos dieron ese ascenso que tanto añoramos, o ese aumento salarial, o mejor aún cuando una persona, Dios la sanó y entra esa alegría. Dice que cuando estemos alegres, tenemos que cantar alabanzas a Dios, que es una forma de orar, es una forma de adorar a nuestro Señor. Y yo le quiero recordar a usted hoy que cuando estemos alegres, también oremos. Cuando estemos alegres, agradezcamos. Cuando estemos alegres, cantemos alabanzas. Yo he hecho muchos ejemplos de que ya uno sabe cuáles son las canciones que lo invitan a uno a mover esto el espíritu y uno llora y se aflige incluso muchas veces. Pero también cuando estamos alegres, ponga esas canciones que alaban a Dios, que adoran y exaltan el nombre sobre todo nombre. No nos olvidemos de nuestro Señor en las buenas, porque en las malas es cuando lo pasamos recordando y orando y ayunando y todo, que está bien, pero veamos lo que dice Santiago 5:14. Está alguno alegre, cante alabanzas. Alabemos y glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Señor en todo momento, en todo momento. Dice también este verso, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Este versículo continúa y habla del aceite y de la unción, pero hoy me quiero enfocar en la parte de la oración. Nada más un breve paréntesis sobre esto. Leyendo y releyendo sobre el tema del aceite, hay muchísimas posiciones al respecto, o hay algunas posiciones al respecto. Y una de ellas es que, por ejemplo, se hacía alusión que en aquel momento, cuando se escribió esta parte, que el aceite era algo medicinal. Entonces, por eso el autor, ¿verdad? Y por supuesto Dios pone primero la oración, pero después se dice que vayan al médico. Ese es uno de los ejemplos que venían ahí, dentro de la materia que se leyó, releyó. Después había otro ejemplo que no, que es que el aceite es el ejemplo de la fe y del Espíritu Santo y del contacto que nosotros debemos de tener con Dios. Esto solo para mencionarles este paréntesis, y lo cierro, porque para el mensaje de hoy quiero hablar, Dios me ha dispuesto en mi corazón que hable de la oración y de cómo hay que utilizarla para las aflicciones, cómo hay que utilizarla para cuando estamos alegres, cuándo hay que utilizarla para cuando estamos enfermos o alguno de entre vosotros se encuentra enfermo. Tenemos que orar. Dice su palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y aquí también tengo que hacer una aclaración que no es a las personas de mayor edad a las que se está refiriendo como ancianos, sino también a esas personas o a las personas con un crecimiento y madurez espiritual y relacional con Dios, que podamos considerarlo dentro de los ancianos de nuestra iglesia. Y está diciendo que oren por él, por esa persona. Tenemos que orar por las personas que estén enfermas. Y lo invito a que ore por toda su congregación. Lo invito a que oremos por esas personas que ya sabemos que han estado enfermas o que están enfermas, que continuemos orando para que Dios haga su voluntad en esas personas y se glorifique en esas personas. Pero nosotros responsablemente tenemos que orar por esas personas en las cuales están pasando por alguna situación de salud, ya sea física, espiritual, mental. Tenemos que orar por esas personas. A veces podemos tener una salud física envidiable, increíblemente buena. Démosle gracias a Dios. Cantemos alabanzas por eso. Pero espiritualmente puedo andar caído. Puedo tener una enfermedad espiritual muy grave y estoy realmente separado o enfriado de Dios.
tengo que orar por esa persona también. Recuerde que Dios tiene un plan para todos. Dios tiene un plan para nosotros. El enemigo no quiere que ese plan se cumpla. Y por eso muchas veces utiliza diferentes formas para que usted y yo nos veamos afectados. Es lo que él intenta, ¿verdad? Que nos veamos afectos a eso y nos alejemos de Dios. Y el pecado sea el que me separe de Dios. Y el pecado viene e impide que yo ore. El pecado viene y me aflige. El pecado también viene y me separa de Dios, que ese es el pecado. Y es de lo que tenemos que tener cuidado. No es únicamente cuando vemos a una persona que goce de una buena salud o que es incluso un atleta de élite, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden haber. O que sale bien en todos los chequeos médicos. Eso está súper bien y digamos, como le digo, cantemos alabanzas. Pero tenemos que tener también cuidado en la parte espiritual, en la parte física, en la parte mental. No podemos olvidar eso. Como tampoco podemos olvidar que tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Si usted sabe que en su comunidad también hay alguien enfermo, en su empleo, en su familia, ore por esas personas. Oremos por esas personas. Oremos por esas personas. Santiago 5:16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí quiero rescatar algo. La oración de fe. ¿Con cuánta fe oramos? A veces oramos, y perdón el ejemplo que voy a poner. A veces oramos y cuando terminamos de hacer esa oración, el pecado viene y se encarga que nosotros desconfiemos de esa oración que realizamos. Así de delicado y así de triste. A veces oramos y no hemos terminado de orar y uno empieza a ser incrédulo y decir, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer? Ese milagro es imposible. Eso que yo le estoy orando es imposible. El doctor ya dijo que ya está desahuciado, ya no hay nada que hacer, ya las deudas ya me tienen ahogado, ya tantos problemas, ya no hay salida. La oración de fe hace que creamos en que Dios va a hacer y está haciendo y está construyendo cosas extraordinarias en nuestra vida. La oración de fe. Tenemos que orar con fe, teniendo certeza de que Dios hará su voluntad perfecta y permanente en nosotros. Pero nuestra oración tiene que ser elevada con fe. Con fe. Lo que es tuyo, lo que Dios te dio y lo que Dios te va a dar, nadie te lo quita. Pero tenemos que orar con fe. Y por último, dice, confesaos vuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si Gaby me hizo daño a mí o yo le hice daño a ella, tengo que hablar con ella. Ofrecer una disculpa. Confesarle esa ofensa, ese pecado. O eso que hice mal. Perdón, pecado no. Eso que hice mal, esa ofensa. Pero los pecados los hablo con Dios. Los pecados los converso con Dios. Se los confieso a Dios. ¿Okay? Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Imagínense, a veces cuesta, es un acto de humildad. Nos puede meter en problemas, pero nos libera. Y es bíblico, no lo está diciendo Héctor, por dicha, es bíblico. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Como lo hablamos mucho en nuestros diferentes ministerios en iglesia, donde fortalecemos la parte espiritual. Recordémonos de orar siempre unos por otros, como también oramos con nuestra familia. Oremos unos por otros, como también recordamos en nuestras reflexiones. Oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Y es uno de los elementos más maravillosos que Dios nos pudo dar y dejar. Dentro de su perfección y de su poder, la oración. Es el canal de comunicación directo con Él. La oración, la obediencia, su palabra. Oremos para que seáis sanados. Y aquí es el punto, aparte de concluir medular, y del por qué hay el nombre de esta prédica, el poder de la oración. Dice en este verso 16, la oración eficaz
eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Si queremos justicia, tenemos que ser, o si queremos ser justos y justicia, tenemos que buscar constantemente el rostro de Jesús. Tenemos que buscar constantemente la voz de Cristo, la voz de Dios, que el Espíritu Santo viva en nosotros. Si queremos una oración eficaz, tenemos que ser eficaces orando. Es redundante, pero es que así es. A veces redundamos y simplemente hablamos y son palabras vacías y llanas. Y no hemos ni siquiera aceptado a Cristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que orar de esta forma, eficazmente a nuestro Señor. Tenemos que rogarle a Dios que nos dé la determinación y la sabiduría para poder abrir los espacios en nuestra vida, para poder orar y hacerlo de una forma eficaz. Y no es que nosotros tenemos un poder, por supuesto que no. Es Dios el que por medio de la oración conoce nuestro corazón y nos va dando lineamientos y vamos aprendiendo cuál es su voluntad y cuál es la forma de orar y de adorar y los caminos que debemos de seguir para estar más cerca de Él. Yo le voy a pedir a usted ya para cerrar que me acompañe a orar, que cierre sus ojos, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra vida. Hoy vimos algunos elementos en los cuales tenemos un ejemplo en la Biblia, en los cuales podemos orar cuando estamos afligidos, cuando estamos alegres, cuando estamos enfermos o cuando conocemos personas que están bajo esa condición. Debemos hacerlo, debemos realizarlo. La oración tiene poder. Nuestra relación con Dios tiene que verse reflejada en la oración. ¿Está bien? ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias nuevamente, infinidad de gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque podemos tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque podemos estar, Padre Santo, todos los días conversando contigo, Señor. Aceptando que tú eres nuestro amo, Señor, Redentor, que tú tienes el control de todo, Señor, y que todo saldrá bien, Padre Santo. Te ponemos en este momento, Señor, aprovechamos esta mañana que nos estás regalando nuestras aflicciones. Te ponemos nuestras aflicciones, esos dolores que podamos tener, ese sufrimiento que podamos tener, esa tristeza que podamos tener que nos impida caminar, que nos impida crecer en ti, que nos impida acercarnos a ti. Lo ponemos en esta mañana, Señor, para que tú te glorifiques ahí, Padre. Si conocemos a alguna persona, Señor, que esté pasando en este momento alguna aflicción, Señor, la ponemos aquí, Señor. Señor, la ponemos aquí, Señor, en este momento a tus pies, Padre Santo, en tus brazos los ponemos, Señor, a todas esas personas que puedan estar pasando por alguna aflicción, por alguna tristeza, por algún dolor, por algún sufrimiento, Señor. Y te pedimos, Señor, que se levante de ahí, que pueda orar, que pueda actuar, Señor, que se pueda acercar cada día más a ti y que tú demuestres esa senda, ese camino que debe de tomar y debemos de tomar para salir de él. También, Señor, para las personas que están o estamos alegres, gracias. Hacemos una alabanza, una adoración a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias, Santo, por todo. Gracias, Padre Santo, por absolutamente todo, Señor. Y también, Señor, te ponemos a todas esas personas que están pasando por alguna situación de salud, física, mental o espiritual, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, de que hagas tu voluntad en ellos, que traigas mucha fuerza, que traigas sabiduría a ellos, a nosotros y a sus familias, Señor. Te pedimos, Señor, de que te glorifiques ahí, que hagas tu voluntad en ellos, que por favor traigas fe y esperanza para todas esas personas que se encuentran enfermas y sus familiares, Señor, ya sea en sus casas, en los hospitales o donde sea, Señor, y que te glorifiques en ella, en nosotros, Señor. Por último, Señor, te queremos dar gracias por el poder de la oración, Señor, porque como dice tu palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Y sabemos de que tú, Señor, por medio de nuestras oraciones que vienen del corazón, Señor, las escuches, Señor,
y te rogamos que hagas tu voluntad en nuestra vida. Te ponemos a Costa Rica, te ponemos todas esas situaciones que puedan haber en nuestros corazones, Señor, que están ahí en nuestros anhelos, en las profundidades de nuestra vida, Señor, y solo nosotros las conocemos y necesitamos y requerimos, Señor, que tú intervengas en ellas. Aquí las ponemos, aprovechamos hoy, aprovechamos este espacio, Señor. Te ponemos la apertura a la iglesia, Señor, para que tú también te glorifiques ahí. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Seguidamente viene el tiempo de alabanza y después viene el tiempo de niños, a lo cual le pedimos que nos acompañe. Gracias por formar Iglesia y la Ciudad y nos vemos próximamente en casa.